Saludos, saludos mis hermanos, mis hermanas. Continuamos en nuestra lectura sobre la monarquía dividida. Han sido muchos años, han sido cerca de 2 siglos los que ya hemos venido viendo la sucesión de reino, de reyes, todo lo que pasa en el norte, todo lo que pasa en el sur. Si nos pusiéramos a contar de que este rey reinó durante 15 años, el otro rey durante 8 años, el otro rey durante 20 años, en el reino del norte y en el reino del sur, la separación después de la muerte de Salomón ya casi está llegando a unos 200 años. Hemos visto mayoritariamente reyes malos en el norte. ¿Por qué malos? Porque desde que Jeroboam introdujo la adoración del becerro de oro en un templo en Dan y otro templo en Betel para sustituir que el pueblo tuviera que ir hasta Jerusalén a adorar a Yahvé, desde ahí en el reino del norte comenzó un sincretismo religioso. ¿Qué significa eso? De que ese pueblo no tenía problemas con adorar a Dios, a Yahvé, y adorar a Baal, adorar a Sherá, adorar a otros ídolos y dioses de los pueblos vecinos. Ellos no encontraban problema con eso. Y uno, desde la perspectiva actual, cuando vuelve a leer tantos siglos atrás, uno diría, qué extraño, ¿por qué lo hacen? Bueno, en realidad no es muy diferente al por qué también en la actualidad muchas personas, a pesar de que están en países de una cultura cristiana, de una ley que prioriza valores cristianos y sin embargo no están dispuestos a consagrar su vida en búsqueda de Dios con todo su corazón. ¿Por qué? Porque primero están las obligaciones financieras, comerciales, políticas, los placeres de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, lo que en la antigüedad hacía que la gente tuviera a Yahvé y a Baal y que también en el hoy tengamos una cultura cristiana, pero mayoritariamente la gente no quiera buscar a Dios en una consagración personal, en realidad no es muy distinto. Seguimos siendo seres humanos débiles, vulnerables, fácilmente seducidos por el pecado. Y eso es lo que hemos visto aquí en el Reino del Norte y en el Reino del Sur. Si bien es cierto, hemos tenido la línea de la dinastía de David mayoritariamente, salvo unos pequeños años en que estuvo Atalía usurpando el trono, hemos visto que a pesar de que han habido buenos reyes, el pueblo también ha tenido a nivel religioso desviaciones, porque también han tenido los lugares altos. Los lugares altos eran sitios de culto donde también se ofrecía sacrificios y adoración a otros ídolos de los pueblos vecinos. Entonces, aunque el reino del norte ha estado en un mayor sincretismo religioso, tampoco es que el reino del sur ha estado plenamente consagrado a Yahvé. Tampoco ha sido así. Entonces vemos que han sido casi 2 siglos en que el pueblo ha estado a media tinta, ¿ok? Ha estado a veces sí, a veces no. Y todo este proceso ha surgido la participación de los profetas. Los profetas, como lo hemos venido viendo a lo largo de todo este libro de Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, los profetas aparecen para justamente denunciar que el pueblo está desviado, que el rey está desviado, que tienen que arrepentirse, que tienen que volver a buscar a Dios de todo corazón. Y hemos visto algunos profetas anónimos que han traído la palabra de Dios, a algunos profetas que solamente aparecen una vez en un par de versículos, y hemos visto a otros profetas preponderantes como Elías y Eliseo. Y hoy ya vamos a comenzar a escuchar la mención del profeta Isaías, que justamente surgiría en este contexto del siglo 8 antes de Cristo. Bueno, luego de toda esta introducción, en Segunda de Reyes capítulo 15 se nos presenta el rey Usías,
que reinó en Judá por 52 años. Y justamente, como les mencionaba, esto es importante porque será en el contexto del rey Usías, durante todo ese largo reinado, que aparecería el profeta Isaías. En algunas versiones de la Biblia, a el rey Usías se le llama Azarías, que es otra forma de traducir también su nombre. Y como hemos venido viendo, si un reino duró tanto tiempo, en este caso Usías duró 52 años, generalmente es porque, como lo dice aquí, hizo lo bueno delante del Señor. ¿Qué significa eso? Que buscó a adorar y a servir solamente a Dios sin consultar, adorar o promover el culto a otros ídolos. Bueno, pero eso fue Usías. ¿Qué pasó con el pueblo de Judá? No terminaron de eliminar los altares donde quemaban incienso y ofrecían sacrificios a los ídolos. Y aquí se nos cuenta que cerca del final de su reinado, el rey Usías tuvo una enfermedad en la piel que lo hizo vivir solo, apartado en una casa. En la Reina Valera se traduce, en vez de enfermedad en la piel, se traduce como que tuvo lepra. Pero bueno, lo cierto del caso es que en la antigüedad no existía la enfermedad de la lepra como se conoce hoy, sino más bien que la palabra hebrea que se utiliza aquí para enfermedad cutánea, enfermedad de la piel, es una generalidad de diferentes tipos de reacciones, alergias, salpullidos que pudo haber tenido en la piel. Y recordemos que de acuerdo a la ley en el Deuteronomio, en el libro de Levítico, ese tipo de enfermedades en la piel volvían a una persona ritualmente impura y por eso tenía que vivir apartado. Más adelante vamos a ver qué fue lo que causó que llegara esa enfermedad de la piel. Cuando muere este rey Usías, lo sucedió en el trono su hijo Jotán. Bueno, eso fue en el sur. Mientras tanto, en el norte comenzó a reinar Zacarías, que fue el hijo de Jeroboam II. Pero se nos dice que este rey Zacarías solo duró 6 meses en el trono. Y ya hemos dicho que reinos cortos tienen que ver con una característica. Zacarías hizo lo malo ante Dios. Y esto provocó que conspiraran contra él. Es decir, sus propios hombres de confianza lo terminarían sacando del trono. Aquí también es importante destacar que recordemos que en Primera de Reyes capítulo 10, en el versículo 30, había venido una palabra de Dios de que la descendencia de Jehú solamente estaría sobre el trono por 4 generaciones. Y justamente Zacarías es el cuarto descendiente de la dinastía de Jehú. Salum reinaría, que fue el que conspiró y usurpó el trono, reinaría solo un mes. Muy poco, ya que fue atacado por Menahem, quien también le usurpó el trono. Ahora, Menahem reinó en Samaria por 10 años, pero ¿qué creen? También hizo lo malo delante del Señor, no se apartó de los pecados del pueblo. En esta parte de la historia se nos comienza a hablar del rey Tiglat-Pileser, que en algunas traducciones, como la Reina Valera, se le llama el rey Pul o el rey Pulu. Esa es una abreviación para referirse al nombre Tiglat-Pileser. Ok, ¿de dónde venía este rey? Este rey venía de Asiria, que no era un vecino fronterizo con Israel, sino que estaba más lejos hacia el norte. Y en estos años Asiria estaba creciendo como un imperio, es decir, un reino que busca expandirse hacia pueblos vecinos, conquistarlos, dominarlos e inclusive tomar cautiva a parte de la población. Así es que Asiria ataca al reino del norte y este rey Menahem lo único que se le ocurrió fue pagarle una gran ofrenda
para que le permitiera mantenerse en el trono. Se cuenta que el rey Tiglat-Pileser lo que tenía con estos proyectos expansionistas de Asiria era un interés económico, un interés comercial, porque él quería establecerse cerca de Egipto para hacer intercambio comercial, pero para eso le era necesario dominar todo el territorio de paso por la zona cananea, y eso incluía conquistar Israel. Se nos habla de que el hijo, Pejarías, perdón, el hijo de Manahem, lo sucedió en el trono y solamente reinó al norte en Israel por 2 años, porque hizo lo malo delante del Señor y no se apartó de los pecados del becerro de oro. Luego apareció Pekaj, que conspiró y usurpó el trono de Pekajías y se mantuvo en el reino de Israel por 20 años. Bueno, podríamos pensar, estuvo mucho tiempo, 20 años, sí, pero también dice el texto que hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Durante el reinado de Pekaj, Israel volvió a ser invadida por Tiglat-Pileser de Asiria, quien esta vez conquistó varias de las ciudades de la frontera norte de Israel a ambos lados del río Jordán. Además, Tiglat-Pileser deportó a Asiria a muchos de los habitantes de esas ciudades de Israel. Luego aparece Oseas, que no es el nombre del profeta, aunque se llaman igual, pero este es otro personaje. Este Oseas conspiró y logró usurpar el trono de Pekah. Luego se nos habla de Jotán, que reinó en Judá por 16 años, que hizo lo bueno delante del Señor, pero que el pueblo mantuvo los altares paganos. Durante el reinado de Jotán se comenzaron a recibir ataques de Aram y de Israel, ambos vecinos del norte. Tras la muerte de Jotán, su reino fue sucedido por el hijo Acaz. En Segunda de Crónicas capítulo 26 lo que nos encontramos es un texto paralelo donde se nos habla sobre el reinado de Usías en Judá. Se destacan sus obras de reconstrucción de ciudades, de fortalecimiento de los ejércitos y en general todo lo que provocó el aumento de su fama. Pero justamente a causa de eso, de que le comenzó a ir muy bien, se volvió arrogante y se atrevió a entrar al templo del Señor para usurpar las funciones sacerdotales y ponerse a quemar incienso. Pero fue confrontado por los sacerdotes del Señor y Dios lo castigó con una enfermedad en la piel. Hace un rato vimos que en Primera de Reyes nada más se nos habla de que tuvo la enfermedad en la piel, pero aquí se nos da la causa. La causa es que él intentó usurpar las funciones sacerdotales. Y eso nos recuerda al rey Saúl. Recuerdan que Saúl también había querido usurpar funciones sacerdotales. Se nos vuelve a decir aquí que después de la muerte de Usías, el reino fue sucedido por su hijo Jotán. Y también se nos concluye este capítulo indicándonos que el profeta Isaías estuvo activo en el reino del sur desde la época de Usías y el inicio del reinado de Jotán. Quisiera aquí agregar que vemos una tendencia en este pasaje de que en el reino del norte constantemente hubo usurpación del trono. ¿Qué significa eso? Que ya es un reino inestable, donde los generales, los ministros, la gente con posibilidad de acceso al gobierno se da cuenta de que tenían acceso a conspirar entre ellos, organizarse, matar al rey y poner a un nuevo rey. Y vimos que eso se dio varias veces en estos años. En el sur, en cambio, aunque había estabilidad en el trono, vemos que aparece un rey que también es un usurpador, pero esta vez él quiso ser un usurpador de los sacerdotes. Aquí lo que se nos está es preparando el camino para lo que vamos a ver
dentro de varios días, dentro de varios capítulos, que justamente tiene que ver con la caída y la destrucción del reino de Israel en el norte. Pero antes de eso, vamos a comenzar a ver a partir de mañana al profeta Isaías. Así es que nos vemos.